Buenos días, Buen día. ¿cómo están? Buen día. Bien. Guárdenme que estoy emitiendo. Hola, profe. Buen día, profe. Buen día, profe. Buenos días. Espérenme que abro la presentación. ¿Estuvieron viendo la clase del lunes? Sí, profe, haciendo los ejercicios. Bien. Espérenme que me ubico en la pantalla y ya vemos. Recién les subí un archivito, no sé si vieron, de algunos ejercicios resueltos de abundancia isotópica, que quizás eso es un poco lo que nos quedó colgado para ver. Un PDF es. No, ahora no lo llegué a ver. No, yo tampoco. ¿Ayuda a hacer los problemas 6 y 7 de la guía, profe? Sí, ahora los vemos. Aguárdenme que así hacemos un repaso primero y después hacemos. No tengo nada cargado. ¿No está cargado el PDF? A ver, No, espérenme. yo no lo logro ver. Lo único que veo es dejar el presente y lo del enlace de la clase de Zoom. A ver. Y están respondidas las clases, la pregunta de Florencia. Sí, es verdad. ¿Por qué no me lo cargó? Lo cargué hace un ratito, a ver. Ah, no está, está como un borrador. ¿Por qué no me lo mandó? Sí, no está cargado. Me quedó como yo un no lo borrador. veo. Está en material. Publicar. Sí. A ver ahora. Sí, ahí se actualizó, dice las novedades. Ahí está. Bien. A mostrar. Sí, ahí está. Sí, profe, acá está. Bien, no sé qué había pasado, que me había quedado como un borrador. Pero Está tengo como en muchas páginas en blanco. blanco. Las primeras son en blanco. Ah, está bien. Ah, ok. Sí, Sí. ¿Apareció? sí, profe. Bien. Las tengo que Todos imprimir. ejercicios. Ahí les aparece pantalla en. ¿Les aparece una pantalla con el con el PowerPoint? PowerPoint, sí. Bien. A ver. Algunas cosas que quiero remarcarles de la clase, que por las dudas, si es que no quedaron en claro, no sé si es que quedaron en claro o no, o si hay duda al respecto. Bueno, habíamos hablado de los iones. Recuerdan que son especies químicas, especies porque pueden ser átomos o grupos de átomos, ¿no? Sí. Que están cargadas eléctricamente, por exceso o por defecto en electrones. Entonces tenemos los aniones, como el sodio. ¿Ven cuando señalo? Sí. Ah, bien. Sí. O, con exceso de electrones como los aniones. Y acá al costado ven que tienen algunos aniones que son poliatómicos, ¿no? Aniones o cationes. Por ejemplo, el amonio es un catión, lo mismo que el fosfón, y bueno, son todos cationes en este caso. ¿Sí? Eh, y acá les muestra cómo se calcula entonces el número de protones y el número de electrones en función de la carga que tienen, ¿sí? Ya sea los aniones como los cationes. En función de, obviamente, como dato, el número atómico y el número básico. ¿Eso quedó bien claro? Sí. Bien. Lo otro que tenía que quedar claro es el concepto de especies isoelectrónicas,
¿sí? Que son especies que no tienen por qué ser del mismo átomo, ¿verdad? Fíjense que acá tenemos el sodio, el catión sodio, por ejemplo, y acá tenemos el anión oxígeno, 2 menos, que tienen la misma cantidad de electrones, por eso se llaman isoelectrónicos. ¿Ese concepto también les quedó bien claro? Sí, eso no importa si es un anión o es un cation, No, mientras tenga la son misma cantidad de especies, electrones. especies cualquiera sean, que tienen como característica fundamental la misma cantidad de electrones. Entre sí tienen la misma cantidad de electrones. Fíjense que son distintos elementos y tienen distinta carga, ¿sí? En cuanto al símbolo y en cuanto a la cantidad. Este tiene +1 y este tiene -2. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Eso queda bien claro? Sí. Si tiene nadie más para admitir. Bien. Y después, lo que quedó a lo último es el cálculo de las masas moleculares relativas. Que eso lo entienden bien, fíjense, por ejemplo, para el cálculo de la masa molecular relativa del agua, como estamos viendo acá, los datos se sacan directamente de la tabla periódica. En la tabla periódica ustedes van a sacar las masas atómicas relativas. Recuerdan que lo que está en la tabla periódica como masa atómica son números relativos. ¿Relativos a quién? Al átomo, al isótopo 12, ¿sí? Del átomo de carbono. Que el isótopo 12 era el isótopo más abundante del átomo de carbono. ¿Recuerdan? 1 sobre 12. No. 1 sobre 12 partes del isótopo 12 del átomo de carbono, ¿sí? Que es lo que equivale a la UMA. Entonces, de la tabla periódica directamente yo voy a sacar los datos para calcular la masa atómica, la masa molecular relativa de la molécula de agua. ¿Y cómo lo voy a hacer? Me fijo en la molécula de agua, recuerdan que están los símbolos químicos y los numeritos, que los numeritos son las atomicidades, que ¿qué me indican? Me indican la cantidad, esperen que hay otra persona que quiere transmitirse, indica la cantidad de esos elementos que están presentes en la molécula, ¿sí? Por ejemplo, 2 hidrógenos y un oxígeno en el caso del agua, ¿no? ¿Muy bien? Y entonces yo directamente lo que tengo que hacer es buscar la masa atómica relativa de cada átomo en la tabla periódica y multiplicarlos por su atomicidad en la molécula. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del agua es 2, porque tenemos este 2, por 1, que es la masa atómica relativa del hidrógeno, más 16 por 1, o sea, 1 por 16 sería, ¿no? Que es lo mismo que poner 16. Hago la suma y me da 18. Eso es muy sencillo en el caso del agua, pero ¿queda claro? Sí, profe. ¿Cuánto les daría a ustedes entonces la masa atómica, la masa molecular relativa del ácido sulfúrico? ¿Tienen tabla periódica por ahí? Yo la tengo en el celu, profe. Sí, profe. A ver, ¿alguien Yo puede tengo calcular? Yo tengo la que mandó usted. Bien, ¿pueden calcular la masa molecular relativa del ácido sulfúrico? Sí, un momento. No sé dónde lo puse. ¿Cómo es la fórmula del ácido sulfúrico? Sí, sí. Ya lo tengo, profe. ¿Cómo es la fórmula del ácido sulfúrico? Es Hidrógeno 2, H2SO4. SO4. H2. H2, S, que es azufre. Ay, sí, yo la Oxígeno. tengo acá, profe. Bien. Da Vamos a hacer la tarea. 98,07. Sí, me dio, profe. Muy bien. Por fin entiendo algo, profe. Muy bien. Se va entendiendo. Espera, cerebrito. Bueno, bien, te da 98. Entonces, ya sabemos cómo se calculan entonces la masa, esperen que voy a admitir, la masa molecular relativa de los compuestos. Este es un dato muy importante porque a partir de esos datos que obtenemos en la tabla periódica y ese cálculo de la masa molecular relativa, vamos a poder realizar otros cálculos utilizando el número de Avogadro. ¿Recuerdan cuál era el número de Avogadro? 6,02 por 10 a la 23. Claro. Vayamos a esa. Acá, esta diapositiva, que habla de la cantidad de sustancia. Entonces, como dice acá, un mol
lo que ven acá, un mol que era cantidad de sustancia, es una unidad de cantidad de sustancia, una medida de cantidad de sustancia. Fíjense que dice que es la cantidad de materia que contiene tantos elementos, tantos entes elementales, o sea, que pueden ser, como yo les decía en la presentación, electrones, pueden ser átomos, pueden ser moléculas. Cuando yo hablo de un mol, puedo hablar un mol de cualquier cosa, ¿se entiende eso? Sí. Y que, Sí, profe. y que representan entonces este número, o sea, que contienen 6,022 por 10 a la 23 partículas. Entonces, como le dice acá, un mol de átomos de hierro tiene 6,022 por 10 a la 23 partículas de hierro, o átomos de hierro en este caso. Un mol de moléculas de dióxido de carbono tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Un mol de Sí. electrones tiene 6,022 por 10 a la 23 electrones, en este caso, ¿está bien? Entonces, siempre tengan en cuenta, ¿qué pasó? Siempre tengan en cuenta ese número, que cuando ustedes dicen, por ejemplo, que el peso molecular o la masa molecular relativa de la molécula de ácido sulfúrico es 98 gramos, ¿sí? Le vamos a poner unidades. Vieron que yo les decía que los números que figuran en la tabla periódica de las masas atómicas relativas son adimensionales, no tienen unidades. Sí. Díganme si voy hablando muy rápido o no me entienden, ¿sí? Ah, sí, se entiende. Acá lo que vamos a decir, cuando calculamos la masa molecular relativa, vamos a decir que 98 gramos de ácido sulfúrico, ¿me siguen con el ejemplo? Equivalen a un mol, Sí. ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Y en un mol en un mol de ácido sulfúrico, ¿cuántas moléculas de ácido sulfúrico hay? 98 por 6,02 por 10 a la 23. No, en un mol, No, en un mol hay 6,022 por 10 a la 23. Ajá, claro, sí. en un mol de moléculas de ácido sulfúrico hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende Sí. eso? Sí. Bien, eso tiene que quedar bien claro. Pero fíjense, por ejemplo, vamos al caso este del dióxido de carbono. Calculen la masa molecular relativa del dióxido de carbono, que lo estoy señalando acá, CO2. ¿Cuánto les da? 16 por 2 más 12, ¿no? Sí. ¿Cuánto da? ¿42? 44. 44. Bueno, Sí. entonces, un mol de moléculas de dióxido de carbono tienen 44 gramos. 6,022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. ¿Y cuánto pesaría? Ajá. 44 gramos. ¿Me siguen hasta ahí? 44. Bien. Sí. Si yo les pregunto, ¿cuántos átomos de dióxido de carbono hay en un mol de dióxido de carbono? ¿Me sigue la pregunta? 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Y Sí. cuántos átomos de oxígeno hay? 6,022 2 por por 10 a la 23. 6,02 por 10 a la Muy 23. bien. 2 por 6,02 por 10 a la 23. ¿Se entiende la diferencia o no? Ah, Sí. porque preguntó átomos, sí. Si yo No. pregunto, ¿cuántos átomos de carbono hay en un mol de dióxido de carbono? Es Es 6,02 por 10 a la 23. 23. Sí. Pero si yo pregunto, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en un mol de dióxido de carbono? Sería 2 veces 2 por 6. Sí. 6,022 por 10 a la 23. ¿Está bien? Entonces ¿Por sería qué? 2 por Porque tenemos un 2. 6,02. Claro, Sí. porque tenemos el Ah. doble de oxígeno. Sí. ¿Bien? Esa era otra diferencia que tiene que quedar claro. ¿Queda claro entonces el concepto de Entonces cantidad de el sustancia ácido mol? sulfúrico habría 4 veces de oxígeno. Claro, 4 veces de oxígeno con respecto al azufre. Ok. Sí, porque el azufre hay uno solo. Claro, habría 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Claro, tal cual. Sí. Muy bien. Y había quedado para resolver este problema. Ujú.
¿Lo resolvieron? Bueno, ya teníamos resuelto el D, que es la masa molecular relativa del ácido sulfúrico. ¿Cuánto les dio? No tengo los valores, pero chequeamos entre todos. ¿Cuánto les da el del hidróxido de aluminio? El A, 78. anótenlo, Sí, hidróxido de aluminio. ¿78 les dio? Sí. Sí. Bueno. El del carbonato, el B se llama carbonato de sodio. ¿Cuánto les dio? 106 medio. 106,01. Bien. Y esto se llama ácido sulfúrico. ¿Cuánto les dio? 36,5 medio. Bien, 36. ¿Cuál? ¿El C? No, el C no es ácido sulfúrico. Ácido clorhídrico, ¿no? Ácido clorhídrico. Ácido. ¿Dije ácido sulfúrico? Sí. Sí. Ah, perdón. Sí, perdón, pero es el perdón, que sí. está abajo. Sí, el ácido sulfúrico es el de abajo. Ácido clorhídrico, muchas gracias. Cuando despierto yo estoy dormido. Bien, entonces les dio 36,36 o 36. 45, sí. Bien, está bien. Entonces no hay duda sobre el cálculo de los MR de los compuestos. Entonces, dado una No. fórmula molecular, ustedes pueden calcular el MR. Y después, en función de eso, yo les puedo preguntar, por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, vamos a tomar que es más fácil para hacer los cálculos. Si yo les pregunto, ¿cuántas moléculas de ácido sulfúrico están presentes en 10 gramos? ¿Cómo harían? ¿Cuántas moléculas en 10? Ujú. 6,022. No, hay que calcular la cantidad de moles que hay en 10 gramos. ¿Y cómo harían? Ah, La masa sobre la masa, dividir la masa por la masa molar, me da la cantidad de moles. Si yo les pregunté cuántas moléculas de dióxido hay en 10 gramos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo harían? Es una regla de 3. Yo divido 10 entre 98 ahí. ¿Y ahí qué te da? Ocho. Número de Ahí le digo. moléculas. Tenés que calcular número de Es moléculas. el número de moles, eso. Ah, está bien. 10 entre 98 y después eso por el número de Avogadro y me da la cantidad de moléculas. Está bien. Entonces me da No, no entiendo. me dio 6.14 por 10 a la 22 moléculas. Bien, entonces, o si no, otra forma que pueden hacer también es, pueden decir, una regla de 3 simple, si 98 gramos, si en 98 gramos, que pesa un mol, ¿verdad?, de ácido sulfúrico, hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, en 10 gramos, X. ¿Sí? Sí. Esa regla de 3 siempre la pueden hacer simplemente y ahí ya le da la cantidad de moléculas que hay de ácido sulfúrico en 10 gramos. ujú. ¿Lo ven? ¿Todos entienden? Porque quizás para algunos es sencillo y para otros les cuesta, pero si es que no me dicen, no me voy a dar cuenta. ¿Pero todos entienden? Yo como que La en el cantidad de aire moléculas no- que hay, ¿dónde, profe? En 10 gramos de ácido sulfúrico. Con la regla de 3 simple me dio 6,14 por 10 a la 22. ¿Está bien? Sí, a mí me dio igual. Está bien, está bien, está bien. Entonces sí, entendí. Es un ejercicio que sí que se me ocurrió ahora, por eso le estoy diciendo. Si que les da, está bien. Sí. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. O sea que Bueno. la masa relativa siempre es en gramos. La masa relativa siempre la van a poner en unidades como gramos por mol. Es decir, estos Gramo gramos, por mol. 98 gramos, pesan un mol de ácido sulfúrico. Perfecto. Eso era lo que me faltaba, la unidad, entonces no Está bien. entendía cómo calcular. Gramos por moles. Bien. Bien, la parte 2 es muy sencilla. Indique cuáles de las siguientes especies son elementos, cuáles son moléculas simples y cuáles moléculas compuestas. El primero, el A, es dióxido de azufre. Compuesto. Molécula Compuesta. compuesta. El B, el azufre Simple. 8, Simple. Simple. molécula, ¿no? Está bien. Y molécula simple. Este óxido de nitrógeno, Molécula compuesta. Molécula compuesta. el D, que es el oxígeno atómico. Molécula simple. ¿Cómo? ¿No es un elemento? Sí, Es un elemento. elemento.
elemento. Elemento simple. Sí. El E, el oxígeno molecular. Molécula simple. Bien. Simple. El ozono, O3. Molécula simple. Molécula simple. Este es el metano, CH3, CH4. Molécula Molécula compuesta. compuesta. Bien. El bromuro de potasio, el H. Molécula compuesta. Simple. El Ah, no, azufre, compuesta. Elemento puse yo. Elemento elemento. simple. Y el fluoruro de litio, Molécula Molécula compuesta. sí. Muy bien. Ay, re fácil, eso es lo único que me salió, chicos. Muy bien. Y el Estoy tren- media perdida, profe, pero ya ¿Cómo? me voy a poner a... Estoy media perdida, pero ya me voy a poner a... ¿Con qué parte? Con todo en general. Sí, yo también más o menos. Tengo que sentarme a ver todo de nuevo porque es complicado todo tanto nuevo. Sí. Es medio difícil. Pero les va sirviendo esto que nos conectemos y charlemos. Hola. Hola.